Bien, y lo que os comentaba era que cómo se puede modificar el ambiente de un lugar simplemente colocando elementos que no son autóctonos. No había en Nerja calles con balcones con macetas y flores, como pudiera haber en otros pueblos de Andalucía. Y sin embargo se utiliza este elemento de embellecimiento, entre comillas, como un elemento que puede ser atractivo para el turismo, un elemento de postal, un elemento bajo mi punto de vista totalmente falso, ¿no? No es lo propio de aquí. Y quizá eso contraste con la tala muchas veces indiscriminada que se hace de árboles en el casco urbano, como el ficus que había bajo el balcón de Europa, que ahora veremos que lo han cortado prácticamente de raíz, etcétera. Bien, y eso era lo que yo quería destacar aquí, ¿eh? Esto es kitsch, ya totalmente. De postal de los años 60, podríamos estar en Mijas Pueblo, con los burrotaxis, o sea, hay una especie de paradigma que se copia y que se toma y que se pone. Sin embargo, en calles como Calle La Parra han estado los balcones con flores de siempre. Ya, pero no aquí. No, aquí no. Esto es otra historia. Yo trabajo con extranjeros. Sí. Esto es lo que esperan. Claro. Y nosotros le creamos el escenario para que ellos... Si os parece, como va a hacer sol en el paseo y veo que en esta calle hay sombrita, os voy a contar algo de lo que os quiero contar ahí en la plaza y ahora ya lo vemos. Así que vamos a ahora vamos a entrar en el espacio emblemático de Nerja de socialización, el espacio de la fiesta, de la reunión, etcétera, que es la plaza. Esa plaza, históricamente llamada Plaza Mayor, tiene forma de rectangular. A este lado la iglesia, enfrente el edificio de los Arcos donde estaba el ayuntamiento, y en el balcón de Europa estaba el castillo. Era el poder militar, el poder civil y el poder religioso concentrado en el mismo espacio. Tiene forma de L, cuando se demuele el balcón, el castillo se construye allí, se hace una rotonda mirador, en los años 30 se enlosa el suelo del paseo, a finales del 19 se plantan las palmeras y las plantas, en fin, hay una serie de transformaciones. En la plaza vivía pues un poco lo más granado de la ciudad. La plaza, Puerta del Mar y la parte inferior de Calle Pintada eran los sitios donde vivía la gente de prestigio y de poder del pueblo, y por lo tanto es un lugar emblemático. Cuando en el año 60-61 con el descubrimiento de la cueva se plantea lo que ya os he comentado arriba por parte del gobernador Rodríguez Acosta, pues hay que meterle mano a la plaza. La plaza no puede seguir así, es el espacio emblemático, ya os he leído yo una parte de la memoria, y entonces hay que modificarla, Y se le encarga, os hablo de esto aquí porque allí va a haber sol y mucha más gente, allí si acaso miramos, se le encarga el proyecto al Ministerio de la Vivienda, la Dirección General de Arquitectura, a un servicio que había de ciudades histórico-artísticas. En aquel momento, mediados de los 50 y 60, de repente pues hay que cuidar los monumentos, hay que cuidar, pero siempre como ambiente, no tanto como restauración científica, sino como el ambiente histórico de los lugares. Se interviene en Toledo, en grandes conjuntos de pueblos y ciudades del interior, para que el turismo que afluye de tipo cultural pueda encontrar un ambiente histórico recuperado. Y ese es el planteamiento que hay en este tipo de... Todo esto venía a raíz de la ley del suelo del 56, donde se dice que también hay que cuidar los lugares que tienen un valor paisajístico y pintoresco. Y qué mejor valor paisajístico y pintoresco que el del balcón de Europa de Nerja, de donde tú te asomas y ves los acantilados, el mar, en fin. Eso hay que conservarlo. Y se hace un proyecto y se interviene. En el 60, Santos Rein, el que había hecho el Colegio 25 años de paz, el Centro Giner de los Ríos, y el que hizo la cafetería de arriba de la cueva,
diseña un proyecto ultramoderno que es rechazado. Ese proyecto incluía una nueva casa consistorial, un nuevo edificio del ayuntamiento de cristal, totalmente funcionalista, que hubiera sido visualmente muy escandaloso en la Nerja de la época. Y además contemplaba la instalación de un auditorio en el centro del paseo en forma de concha al descubierto, es decir, un kiosco de música, pero en vez de un kiosco de música convencional, en forma de concha, de manera que se pudiera ir a escuchar conciertos, etcétera. Aparte, la glorieta Mirador, y se preveía la ordenación del tráfico, que entonces era un poco caótica, de manera que los coches entraran por un lateral del paseo, dieran la vuelta al final y salieran por el otro lateral. Había toda una ordenación. Ese proyecto es rechazado y la Dirección General de Arquitectura presenta uno nuevo, muy interesante, que contempla varias intervenciones. La primera, la roca del Balcón de Europa. Hay que intervenir ahí y hay que hacer un mirador, o sea, hay que sacarle partido a aquello. Y entonces se concibe un arquitecto llamado Ramiro Moya, que es de una familia de arquitectos y de aparejadores muy importantes en España, desde la República, y él interviene y concibe lo que hoy es el mirador del Balcón de Europa, lo que llamamos la Reola, que luego, si hay oportunidad, explicaré algunos detalles allí. Entonces concibe, se desmocha lo que era la punta del acantilado. Curiosamente, mientras se está desmochando se encuentran restos humanos, aparece en los documentos, se encuentran restos humanos, y entonces él concibe un edificio de doble planta. Digamos, la parte superior completamente abierta, con una barandilla circular, se corresponde con la forma y la estructura de la planta inferior. La planta inferior estaba concebida para cafetería-restaurante, pero no toda ella, sino toda la parte circular, que estaba rodeada de una especie de pasillo, mirador con barandilla que daba al mar, conectado por dos escaleras que descendían. Teóricamente eso era público, o sea, tú podías bajar y asomarte, mientras que acristalado estaría el interior, mientras que hoy está acristalado hasta la barandilla totalmente, al interior. Se construye todo en hormigón, con lo cual podemos considerarlo un edificio brutalista. El brutalismo es un tipo de arquitectura que, aunque el hormigón se ha utilizado desde la antigüedad, pero Le Corbusier lo utiliza de una manera masiva, como sin enfoscar, sin hacer absolutamente nada, ni pintarlo ni nada, y entonces a ese tipo de arquitectura se le llama arquitectura brutalista. Podríamos considerar ese edificio como un edificio brutalista, uno de los pocos edificios brutalistas que hay en la arquitectura del relax. Otro sería el Hotel Don Carlos de Marbella, que tiene unos pilotis gigantescos de hormigón armado sobre los que está toda la estructura del hotel, de un montón de plantas. Bien. Él utiliza en la parte inferior, se construye un muro en talud para contener que se desmorone el acantilado, un muro en talud, y a partir de ahí, de forma circular, rodeado por 10 columnas también de hormigón, que sostienen una bóveda, toda una bóveda de nervios que no llegan a entrecruzarse, y que, bueno, si nosotros nos ponemos arriba en la reola del paseo y vemos los dibujos que hace el mármol, se corresponden con los nervios de abajo. Es decir, simplemente estando arriba podemos saber cómo es el diseño de la parte inferior. Muy interesante los voladizos que hay en la balconada inferior. Si bajáramos, no vamos a bajar, si bajáramos al paseo, hacerlo otra vez, mirar hacia arriba, al paseo que rodea la roca, mirar hacia arriba, y veréis que hay unos voladizos en forma de ménsulas onduladas, muy interesantes. Bien, un edificio que es como una especie de, la metáfora de un barco, es como la popa de un barco donde tú te puedes asomar a una balconada a ver el mar.
En un principio no se cerró la parte de abajo. A partir del año 67, eso se construye entre el 61 y el 67, a partir del 67, pues el ayuntamiento le dice al arquitecto, a ver, díganos qué tenemos que hacer para, así hablando en bruto, qué tenemos que hacer para cerrar esto y para hacer aquí una cafetería. Y entonces dice, no, el arquitecto dice, yo no os voy a hacer el proyecto, buscaros un arquitecto que os lo haga, pero os digo que la decoración y todo lo que se haga tiene que hacerse en función de destacar las líneas y los elementos arquitectónicos. No podemos camuflarlos con la decoración, que es lo que se ha terminado haciendo. Tú entras abajo y tú no puedes ver la bóveda no la ves, hay un cielo raso, de escayola, no ves nada. Todo lo que es arquitectónicamente interesante y moderno en ese edificio está tapado. Lo importante sería que el ayuntamiento pudiera recuperar la titularidad de ese edificio y la titularidad sí, pero no el uso. Hay una cesión que está caducada. Claro, entonces lo ideal sería que el ayuntamiento pudiera recuperar, que acabara la cesión, recuperar eso y utilizarlo. Eso sería lo... Igual se ha prorrogado, lo han vuelto a licitar. No. Bueno, ahora mismo, ¿por qué lo está usando si ya ha terminado? yo no sé cómo está el tema jurídico, sé que hay un interés por parte del ayuntamiento de recuperar para el municipio ese edificio, no sé, sería interesante ahí un centro de interpretación del Balcón de Europa, que me parece el punto emblemático de Nerja con un montón de historia, que a la vez que un lugar donde poder disfrutar del paisaje, etcétera, incluso didáctico. Bien, pero eso es una opinión personal mía. A ver, otra cosa, no solamente se hace eso, sino que además se pavimenta de nuevo el paseo, se hacen jardincillos, se hace mobiliario urbano, se instala mobiliario urbano, se expropian las casas, los almacenes que había en la playa de Cala Honda, y el acceso a la playa se modifica. Y además se demuele el edificio de la casa consistorial y se hace un edificio de arcos, que es un mirador magnífico. Cuando tú llegas desde las calles aledañas y ves aquello, te puedes asomar, es un edificio de arcos, pero que han llenado también de macetitas, es como una logia, en realidad, es como una logia renacentista, pero plantada muy simple, muy plantada allí al borde del Mediterráneo. Pero claro, con todo este maceterio, pues el aspecto ha cambiado totalmente. Más cosas, nada más. Vámonos hacia el balcón, ya si queréis os indico los elementos que os he comentado, y ya a partir de ahí por Carabeo hacia el parador, donde el director nos tiene preparado un espacio con fotografía y unas proyecciones de nodos antiguos, donde vamos a poder ver cómo era en su origen, los cambios que... y desde donde podremos comentar, ya desde el jardín, podremos comentar todo el sistema de urbanizaciones turísticas que hay al otro lado. Y al fondo el Pago de las Mercedes. El mirador, como os he dicho, tiene esta primera planta, digamos, y la de abajo. Si os dais cuenta, visto desde el aire, bueno, primero deciros que el castillo llegaba aproximadamente hacia donde está la esquina del Hotel Balcón de Europa. Tenéis que trazar una muralla desde la esquina hacia allá, y esa era el frente de tierra. Y a partir de ahí, todo era un pentágono irregular, con una plaza de armas en el centro y aquí una batería para cañones. Eso era el castillo. Se demolió y se hace primero un mirador y luego pues se interviene y se hace este mirador. Si os dais cuenta, visto desde el aire, tiene una forma pues de trapecio,
Y fijaros bien que podemos seguir perfectamente. Toda esa parte que vemos ahí, que nos rodea, son las habitaciones, las dependencias interiores, cocinas, servicios, almacén. Y esta parte que tenemos en el centro es la parte del local dedicado a cafetería, restaurante, mientras que todo el pasillo externo que nos rodea sería la parte a donde podríamos acceder para asomarnos al balcón. Es decir, teóricamente es en ese punto donde debieran estar por debajo las cristaleras y no en la parte externa. Entonces podemos hacernos una idea perfectamente de la parte inferior. Debajo de cada uno de esos encuentros de nervios están cada una de las columnas que sostienen toda la bóveda de nervaduras que siguen las líneas que estamos viendo aquí. Esto que hay gente que piensa que es una rosa de los vientos o que es un símbolo masónico, no es nada de eso. Es el mostrar al visitante o al espectador desde fuera lo que tiene la techumbre interior, lo que tiene la techumbre interior. Todos estos nervios que se van entrecruzando, que están abajo, de hormigón, mientras que esto se utiliza el mármol en la parte externa. Bien, no quería yo más porque tendríamos que... Sí quiero que si os asomáis a la escalerita, veréis que las paredes laterales, tanto a un lado como a otra, tienen elementos seriados, como los que hemos visto en el edificio Acapulco, que teóricamente deberían llevar cristal grueso para cerrarlo, pero lo han cerrado de otra manera, de manera que no vemos el interior del restaurante. Pero sí son elementos seriados, cuadrados, con formas de cruz, muy interesante. Asomaros y los podéis... los cañones. Os digo que los cañones es Fraga Iribarne quien decide que hay que salvar esos cañones. Primeramente Rodríguez Acosta, y luego llega Fraga de visita y lo ve y dice, los cañones que están abajo, estos cañones hay que integrarlos. Y entonces Rodrigo Moya diseña esas cureñas y diseña el espacio en el que tienen que montarse. Es decir, que no se montan así al tuntún, sino que entra dentro del diseño general de toda la transformación del Balcón de Europa. ¿De acuerdo?